Mi nombre es Miriam Correa Costa, estudiante de la Maestría en Educación Inclusiva. El tema que voy a tratar, la inclusión educativa en el Ecuador. Pero para tratar sobre este tema, es importante entender primero cómo atender a la diversidad. El concepto de diversidad, de acuerdo a Rosa Blanca de UNESCO, nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen unas necesidades educativas individuales, propias y específicas, para poder acceder a las experiencias de aprendizaje necesarias para su socialización, cuya satisfacción requiere una atención pedagógica individualizada. Muchas necesidades individuales pueden ser atendidas a través de una serie de actuaciones que todo profesor y profesora conoce para dar respuesta a la diversidad. Dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, utilizar otras estrategias o materiales educativos, diseñar actividades complementarias, entre otras. La inclusión educativa responde a la garantía del derecho a una educación de calidad a través del acceso, permanencia, aprendizaje y culminación de todos los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en el sistema educativo, en todos sus niveles y modalidades, reconociendo la diversidad, en condiciones de buen trato integral y en ambientes educativos que propicien el buen vivir. La educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que permita abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes, a través de una mayor participación en el aprendizaje y reducir la exclusión del sistema educativo. Pero esto implica cambios, modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basadas en una visión común y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos sin diferencias, desde sus propias características. El propósito es permitir que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad para enriquecer el entorno del aprendizaje. Además, la educación inclusiva busca eliminar las barreras. Las barreras son aquellas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos a una educación inclusiva. Son aquellas creencias y actitudes que los actores en el escenario educativo tienen respecto a la inclusión y se evidencian en las prácticas escolares, generando exclusión, marginación o abandono escolar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948. Muchos países han firmado aquella declaración con el objetivo de que todos los seres humanos tengan derechos por el simple hecho de ser humanos. Pero la inclusión educativa se basa en ciertos acuerdos internacionales que se han firmado a lo largo de la historia. Vamos a revisar algunos de ellos, quizás los más importantes. En el año 1993, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aborda la discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos. Para ello, ha creado instrumentos como normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1993. Recientemente, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptada en diciembre del 2006. La normativa legal vigente en el Ecuador se ampara en ciertos artículos dentro de los derechos humanos, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Acompañada a esta normativa legal, tenemos diferentes acuerdos, normativas y diferentes estrategias establecidas por el gobierno para garantizar una inclusión educativa. La inclusión y el ámbito educativo. En el ámbito educativo, todos los ciudadanos deben tener garantizada una educación de calidad. Para la UNESCO, en el año 2004, la inclusión educativa significa desarrollar escuelas que atiendan a todos y todas, sin importar sus características o dificultades. La educación es un derecho que los estados han de promover, respetar y garantizar a todas las personas a lo largo de su vida.
Hacer efectivo este derecho supone que todos tengan acceso a una educación de calidad en igualdad de oportunidades y condiciones. Justamente estos elementos son los que definen a la educación inclusiva, que busca reducir toda forma de discriminación y exclusión. En el ámbito educativo, el concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los estudiantes tienen necesidades educativas propias y especiales para poder acceder a las experiencias de aprendizaje, como consecuencia de su origen social y cultural, y sus características personales en cuanto a capacidades, motivaciones, intereses, estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Qué es un modelo inclusivo de derechos? Bajo un enfoque de derechos, este representa la vigente perspectiva en la educación especial, incorporando el concepto de inclusión, en que se plantea la necesidad de una sociedad no discriminante, capaz de encontrar en cada persona potencialidades, reconociendo y valorando el derecho a la diversidad. Es decir, se busca formar una sociedad incluyente. Para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, es necesario el acercamiento y la incorporación de las personas al sistema educativo y laboral, y a los espacios de recreación, socialización, participación, toma de decisiones y el ejercicio pleno de derechos. Ecuador. De la educación especial a la educación inclusiva. A lo largo de la historia del Ecuador, la educación ha ido cambiando y evolucionando bajo el soporte de acuerdos nacionales e internacionales. Es así que ha avanzado desde un periodo asistencial entre 1940 y 1960 hasta el Plan Decenal del 2016 al 2025. Política educativa. El objetivo de la política educativa en la región durante la década de los 90 fue el mejoramiento de los logros académicos de los estudiantes. Sin embargo, no todas estas políticas han logrado dar todos los resultados que se esperan. Educación inclusiva en el Ecuador. La inclusión no está limitada a la oportunidad o posibilidades de acceso a las instituciones educativas, sino que se relaciona con el hecho de eliminar las barreras frente al aprendizaje y la participación. ¿Pero qué es una cultura inclusiva? Cuando hablamos de cultura inclusiva, relacionamos con las expectativas, compromisos, participación, convicción en los principios y valores inclusivos, la tolerancia, el respeto, la solidaridad, que brindan soporte al desarrollo de un proyecto educativo institucional inclusivo. Para ello, es importante generar prácticas inclusivas. Estas son todas las prácticas educativas que aseguren que las actividades que se realizan dentro y fuera del aula promuevan la participación de todos los estudiantes, sin importar diferencia alguna, ni si un estudiante tiene o no una necesidad educativa específica. Acompañados de políticas educativas inclusivas, abordan importantes objetivos dentro de la educación, permitiendo así desarrollar la responsabilidad del Ministerio de Educación en base a las necesidades educativas que presentan los y las estudiantes. Como Ministerio de Educación se cuenta con varios programas para garantizar la educación inclusiva, desde instituciones de educación especializada, modelos de gestión de atención educativa hospitalaria, domiciliaria y para centros de adolescentes infractores, atención educativa es para estudiantes con dotación superior, programas de educación inconclusa y educación escolarizada, modelo educativo bilingüe, bicultural para personas con discapacidad auditiva, la educación intercultural bilingüe y las redes de apoyo a través de UDAI y psicopedagogos.